En el terror, la soledad te mata. En el estoicismo, la soledad te hace invencible. Hoy analizaremos por qué el silencio absoluto es el lugar de donde provienen los monstruos. O los dioses. Bienvenidos a otro episodio del Dojo del Silencio. El día de hoy trataremos un tema que a todos nos pasa por la mente, el silencio. Hoy con Witchblaze. Hola a todos, aquí Witch del Terror. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Además de hablar sobre el silencio, la soledad, también diría yo que es algo que vamos a tratar. Estaremos evaluando algunos experimentos muy terroríficos en nombre de la ciencia. Y además de eso, vamos a hacer arroz paisita. Entonces, primero los ingredientes y ya continuamos con el debate, ¿verdad? Sí, ingredientes para el arroz paisa. Maíz tierno, el de uno. Arroz, Plátano maduro. salchichas rancheras, nuestras favoritas forever, Chorizo. pechuga Carnita. y chicharrón, pero se está descongelando, entonces luego lo verán cuando ya quede muy rico. Empezamos. Vamos a hacer un análisis de el silencio visto desde el factor emocional, psicológico y estoico, pero también el silencio desde este componente del terror. Mi primera pregunta es ¿por qué crees que nos da tanto miedo estar en un lugar vacío, solo y que estemos en total silencio? Bueno, también sería chévere que ustedes en los comentarios como que respondieran las preguntas que hacemos, ¿no? Siento que más allá del terror es un tema evolutivo, ya tú me corregirás desde la psicología, ¿no? Pero digamos, nuestros ancestros, bueno, si nos basamos en la teoría de la evolución, ellos tenían muchos miedos como ese, por ejemplo, la oscuridad. ¿Por qué? Porque es algo que no sabemos qué es. Y de hecho el terror y el cine de terror juega mucho como con esos terrores que hemos tenido con la evolución. Entonces, por ejemplo, hay una película que se llama Cuando las luces se apagan. Y juega con algo muy sencillo, es estar totalmente a oscuras, pero aún así genera muchísimo terror, es una de las películas más buenas. Viene de un corto que lo pueden buscar en YouTube, creo que también se llama igual, Cuando las luces se apagan. Y es eso, es jugar como con la idea de qué es eso misterioso o qué hay en ese más allá que no conocemos y que no sabemos. Evolutivamente yo puedo explicarlo desde el mito de las cavernas, Eso sí. un mito bien interesante, bien chévere de entender, que es que los seres humanos vivíamos en la oscuridad y afuera había luz, pero nos asustábamos con las sombras que se proyectaban dentro de esa oscuridad. Sí. Evolutivamente siempre le tenemos miedo a lo desconocido. Sí. Y anatómicamente desde nuestro cerebro siempre intentamos rellenar el silencio con cosas. O sea, podemos estar en un sitio solo, vacío y que no haya ruido. Entonces lo que va a hacer nuestro cerebro es hacer interpretaciones, bueno, no tan lógicas del asunto. Entonces ahí básicamente empezamos a encontrar por qué el silencio es tan temeroso y por qué las personas le tenemos miedo a nuestro silencio. O sea, cuando hay silencio, se presenta el ruido interno. Sí, es como el miedo como al yo, a que me puede decir muy terrorífico ese yo y puede generar como cierto tipo de reacciones o de cosas extrañas. Creo que también es una de las cosas más difíciles que uno tiene como ser humano, como pasarla bien con uno mismo y sí, cuidarse, estar tranquilo, estar tranquila su mente, muchas cosas. Si estuviéramos en una película de terror, ¿tú crees que tu mente sería tu aliada o tu peor enemigo? Depende, porque cuando estamos en situaciones terroríficas, lo que pasa por nuestra mente es tomar decisiones impulsivas, o sea, decisiones como coloquialmente les llamamos con la cabeza caliente. Entonces, si estoy bajo una situación, o sea, hablemos del terror, no paranormal, sino del terror real, que puede ser estar inmerso en una situación de donde su vida corre peligro. Por ejemplo, que un asesino esté persiguiéndolo o algo así. ¿A ti qué te da terror? Los payasos. Ok, entonces si estuviéramos en It, por ejemplo, con Pennywise, ¿tu mente sería tu mejor aliado o tu peor enemigo? Pero es que, pues, si estuviera en una película con payasos, yo creo que ya estaría muerto. Empezando por ahí. Porque es mi mayor fobia. Tu segundo también son los aliens. No, ya no me dan miedo. Antes, cuando niño sí me dan mucho miedo, pero ahora ya no. Eh, en ese caso, la mente puede actuar como un mecanismo, bueno, puede crear un mecanismo de defensa para actuar, ¿sí? Dependiendo de la situación. Tenemos un componente importante en nuestro cerebro que cuando nos muestra el entorno peligro, vamos a reaccionar de dos formas.
huir o atacar. Es como el mecanismo huida y escape que genera liberación de cortisol para que la persona que esté en medio de esto, pues tome una decisión, pero obviamente basada en estar bien, en una decisión en la cual, pues sí, en la cual se vaya a salvar. Entonces, en ese momento, pues obviamente uno puede hablar de cómo yo actúo bajo la razón, eliminando la parte emocional. O sea, yo tengo que ser muy coherente con que tengo que actuar de manera consciente a la situación. Y ese actuar debe ser, pues, para salvarme, obviamente. Pero tengo que eliminar la emoción. Tengo que actuar razonablemente. ¿Sería tu peor enemiga o tu amiga, tu mente? La pregunta fue clara, Daniel. Pues tendría que ser mi mejor aliada, Ok. pero se puede convertir en mi peor enemiga, porque yo puedo crear situaciones irreales basándome en lo que estoy viviendo. Aquí entonces hablo es del control mental que yo tengo que tener para que sea mi aliada. Ah, Si yo dejo que la emoción actúe, va a ser mi enemiga. ajá. What? Mi turno. Uy, No se ponga el micrófono ahí, usted amor. siempre, es que usted es muy basta, marico, usted es demasiado basta. Cuéntale a nuestros televidentes cómo te arrollé un dedito del pie. No, yo. En mi caso, siento que he visto muchas películas de terror y creo que siempre me he planteado el si se podría sobrevivir o no. Por ejemplo, depende también del género que estemos hablando, porque si tenemos, no sé, los Slayer, si se llaman Slayer, es una banda de rock. Bueno, los que tienen, digamos, estos personajes que son desvividores pero fantásticos como Freddy Krueger, como Michael Myers, como Letterface. Pues de esos es muy difícil sobrevivir. De hecho, hay un personaje que se llama... Ay, amor, ¿cómo se llama el argentino que hace videos? Te lo resumo así nomás. En un momento que también analizo eso, como uno podría o no sobrevivir a esta persona, o quiénes son destructibles y quiénes no son destructibles. Y entre esos, digamos, siento que ante una película de terror es muy difícil saber si uno puede llegar a tener una mente que sea muy aliada, porque puede llegar a jugar mucho con eso que te genera mucho terror. Hay un capítulo en Ricky Morty donde ellos saltan a un agujero y el agujero se alimenta de tu miedo. Y no puedes salir de ahí hasta que no te des cuenta cuál es tu verdadero terror. Entonces, en lo personal, siento que quizás la mente puede llegar a ser muy enemiga. No, en mi caso, porque he visto muchas películas, entonces yo diría como, no voy a sobrevivir, o sea, no va a pasar. Y creo que ahí ese instinto de supervivencia se podría llegar a agotar. Pero digamos también pienso en esta película Gravedad, por ejemplo, donde la protagonista hace mil y un cosas y logra sobrevivir. Pero no sé, creo que hay que tener mucho entrenamiento mental como para que ante situaciones demasiado terroríficas uno pueda llegar a tener la serenidad, la tranquilidad y el instinto de supervivencia necesario para hacerlo. Hay otra película de un chico que hacía como alpinismo y se queda atascado y la pierna se le entierra y bueno, es súper terrible, pero lo mismo, él ahí desarrolla como su capacidad de supervivencia. Entonces, sí, creo que es un tema que le compete más a Chimu, que él habla más como de la fortaleza mental ante situaciones difíciles, porque la verdad si esto es una película de terror, muy probablemente sea el primero al que matan. No hay una forma correcta de entrenar la mente o incorrecta. Ese es un punto muy importante para que entendamos. Porque muchas veces nos hablan de haga esto para que se entrene mentalmente. Pero en la vida real estas situaciones se transforman en irreales. O sea, yo no puedo determinar qué va a pasar para, por ejemplo, afrontar un problema. Entonces, no creo que haya alguien que te diga, o bueno, que ponga en contexto como hay este asesino en serie, ¿cómo lo enfrentarías? Yo la vez pasada estaba, bueno, en noticias hace poco salió que en México hubo un... Y en esta situación yo trataba de ponerme en contexto de decir, ¿qué haría yo, por ejemplo, mm, si esta persona le estuviera apuntando a mi mujer o a mis hijos? Yo muy probablemente atacaría
e intentaría detenerlo, pero esto obviamente es en frío. Es el supuesto, sí. En caliente no sé cómo reaccionaría. O sea, la importancia del estoicismo está en entender que uno puede premeditar el mal. Entonces, que ponerme en situaciones complejas, ponerme en situaciones que me van a probar mediante el miedo, ¿sí? Para saber cómo reaccionar. O sea, se llama premeditatio malorum el concepto y es busque esas situaciones que usted lo van a poner a prueba de forma negativa y así usted va a saber cómo actuar en el momento que le ocurran, pero esto funciona con situaciones reales, con situaciones controlables, porque si ponemos esto que yo estoy hablando de una persona que intenta agredir a mi familia, intenta agredir a muchas personas, yo no sé cómo reaccionar. ¿Agredir? ¿Agredir? Agredido. Agredir. Agredir. Claramente, no todos los días nos vamos a enfrentar a monstruos de verdad, a seriales, a monstruos irreales, pero si nos enfrentamos a monstruos como la pereza, nos enfrentamos a monstruos como la incomodidad, como el no tener hábitos, Hacer lo que no nos gusta. como el hacer lo que no nos gusta, como los vicios. Entonces lo que uno puede hacer en esta situación es crear en su mente un escenario de falla, un escenario en el cual ustedes van a fallar. Y así usted va a tener y va a crear herramientas para fortalecer su mente cuando esté en medio de esa situación, si es que llega a estar. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice Daniel, porque prepararnos en esos escenarios que son molestos de cierta manera, o sea, el hecho de yo, no sé, salir y decir, hoy me va a ir mal porque, no sé, quizás me coja un carro, va a generar en mí mucha ansiedad. Y el tener esa ansiedad presente va a hacer que tenga un mal día cuando sencillamente puede que el día haya estado muy normal, pero yo estuve tan predispuesto desde antes que las cosas me salieron mal. Entonces ahí no estoy tan de acuerdo contigo en ese sentido. Lo que queremos explicarles y contarles también es como que día a día nos enfrentamos a varios tipos de monstruos. Como le decía Daniel, ir a un lugar a donde no nos gusta ir, afrontar problemas familiares, lidiar con ciertas cosas. El transporte, bueno, nosotros vivimos en Bogotá específicamente, es terrorífico. Uno pasa 3, 4 horas en el transporte para poder llegar a su trabajo, para poder llegar de regreso a su casa. Es demasiado. Pero la conclusión de esto, o a lo que queríamos llegar con toda esta cuestión, es que, no sé, si bien actualmente no nos estamos enfrentando a todos esos terrores, como lo son, no sé, un fantasma, una aparición, cosas así, hay muchos terrores en el día a día que pueden llamarnos hacia la soledad. Actualmente, como les venía diciendo anteriormente, llegamos a pasar 3 horas y resulta que en nuestra casa pasamos 2, 3. Muchas veces cuando llegamos toda nuestra familia ya está dormida y no tenemos con quién hablar en nuestro día a día. Y ahí es cuando llega ese silencio, que es esa verdadera cosa que nos genera terror real, humano, por 100%, donde nos enfrentamos a la soledad y en el día a día y donde tenemos que tomar decisiones para saber si queremos continuar con eso o no. Mi siguiente pregunta es, ¿se puede entrenar la mente para afrontar estas situaciones oscuras? Y yo siento que sí, el entrenamiento mental es algo posible, algo viable, porque como cualquier músculo, el cerebro también tiene entrenamiento. O sea, somos dueños de nuestra vida, nuestro cuerpo y demás. Entonces sí podemos tener un entrenamiento para afrontar. Más allá de estas situaciones de oscuridad, yo siento que podemos afrontar las situaciones silenciosas que ocurren en nuestro día a día, como Witch estaba tratando de explicarlo. Hay una forma de entrenamiento que yo aplico y que es muchas veces cuando yo estoy solo en casa y no hay ruido, no hay nadie, no hay gente, sino estoy yo solo contra mis pensamientos, trato de sentarme 5 minutos solo en el sillón, en la cama, en una silla, donde simplemente escucho mi pensamiento y empiezo a hacer un proceso de introspección conmigo mismo, a ver qué está ocurriendo en mi vida. Es difícil porque usted tiene que hacerlo sin ruido y sin interferencias como el teléfono, por ejemplo. Esta es una forma de entrenamiento. También la meditación siento que es una muy buena forma para que usted
entrene su control de pensamiento. El levantarnos, sentarnos y empezar con el proceso de respiración, o sea, bueno, ¿cómo hago yo la respiración? Tomo aire durante 4 segundos, sostengo durante 7 segundos, o sea, sostengo, no tengo el aire que ya ingresó, o sea, por la inhalación, y exhalo durante 8 segundos. Esto me va a llevar, primero, pues a desesperarme un poco porque no tenemos conciencia de nuestra respiración, pero segundo, a empezar a controlar mejor cómo respiro. Así mi mente va a tener una calma mucho más grande y así puedo también tener ese proceso de introspección que necesito aplicar día a día para evitar el ruido que está a mi alrededor o poder convivir con ese ruido interno, poder eliminar esas voces que muchas veces son voces que juzgan y son mis propios pensamientos. El controlar y el dominar el pensamiento no es una tarea fácil, pero tampoco nos hace héroes, simplemente nos hace humanos. El lograr dominar mis pensamientos, logra dominar mis miedos, el lograr dominar la respiración, logra dominar mi pensamiento. Entonces, para estar en soledad, simplemente tengo que llevar una serie de pasos, exponerme a lo incómodo. Al final no hay una fórmula mágica, sino es la exposición gradual y el hacerlo. Si usted quiere, lo puede hacer. Simplemente es enfrentarse a esa situación. Bueno, digamos que el entrenar la mente es de las cosas más complejas, siento yo que con el terror, porque hay cosas que son muy irracionales. A veces queremos poner la razón ante todo, pero cuando nos enfrentamos a situaciones que realmente pueden ser muy incómodas para nosotros, la razón se queda a un lado. También siento y me pongo también en la posición, digamos, Daniel nos estaba explicando cómo respirar, pero muchas veces no tenemos el tiempo para hacerlo, o la meditación tampoco. Siento que es más un tema de a veces esos mínimos privilegios que podemos llegar a tener, que realmente no son tan mínimos, son gigantes, pero digamos, lo que yo les contaba, el vivir a 3 horas de un trabajo me pasó y creo que fue de los momentos más tristes de mi vida porque no tenía tiempo ni calidad de vida en lo absoluto. Y tuve que encontrar maneras para poder sobrellevar porque no podía dejar ese trabajo porque lo necesitaba. Y lo que empecé a hacer, que en mi caso funcionó, fue dedicarme a escribir. A escribir cosas, empezar a agradecer ciertas cosas, porque cuando uno tiene pensamientos negativos es muy fácil enfrascarse en ellos y quedarse con ellos. Y sencillamente no avanzar, sino quedarse en eso. Entonces sí siento que existen muchas alternativas de entrenar la mente para lograr sobrevivir a esos terrores diarios a los que uno se enfrenta, pero también siento que es muy individual, no podemos creer que digamos a todo el mundo como a mí me funcionaba escribir, porque hay gente que puede decir, pues esto no me sirve para nada, ¿para qué lo hago? Como hay otros como yo que me sirve y digo, me encanta hacer esto y podría hacerlo muchas veces o todo el tiempo en mi vida. Pero si somos realistas, enfrentarnos a esto con las rutinas que tenemos actualmente y con todo lo que hacemos en nuestro día a día es muy, muy, muy difícil lograr como espacios o territorios donde podamos tener como ese llamado a la paz, ese llamado a la calma y a dejar como esos miedos o terrores, como les digo, a un lado. Yo siento que, claro, el sistema nos puede dominar, el sistema nos puede quitar nuestros tiempos, ¿sí? Porque es algo que ocurre en una sociedad como la que vivimos, tan competitiva y tan llena de rapidez. Mm, pero también siento que uno tiene espacios en los cuales puede tener ese momento. Yo no estoy de acuerdo, porque no es el mismo contexto para todos. Estás a 3 horas de tu trabajo, te demoras 3 horas volviendo a tu casa. Ujú, Tienes hijos, tienes que llegar a tener tiempo con ellos, tienes que llegar a cocinar, en algunos casos a lavar la ropa. ujú. Y ya son las 10 de la noche, 11 de la noche y entras a trabajar a las 7 de la mañana, te levantas a las 4 para salir a las 4:40 por muy tarde y poder continuar con tu rutina. Allí es muy difícil decir que la meditación o el espacio puede estar porque te consume el día a día. O sea, es imposible tener esos espacios de conciencia y de decir esto me está absorbiendo. Y aparte que a veces uno ni siquiera tiene tiempo para pensar en su propio trabajo. O sea, todo el tiempo estás concentrado en lo que tienes que hacer en tu misión, en tu empresa, y luego sales y vuelves a la misma rutina y probablemente tu primer pensamiento sea, qué mierda, porque tengo que coger un bus que va lleno y me toca irme de pie 3 horas.
Ahí el contexto cambia y es diferente. Ya, esa era mi aportación. No sé si Aportarse. no sé si así se dice, mi aporte. Lo que nos dice el estoicismo es que la situación no es lo que nos hace daño, sino cómo la interpretamos. Finalmente puede existir mil y un vainas que ocurran en nuestra vida y que estén mal. Pero si estamos inmersos en una situación difícil y si aún así nuestra mente simplemente quiere pensar que todo está mal, pues así muy seguramente vamos a actuar. El tiempo es un concepto y es también abstracto porque yo creo que la meditación y la respiración no te pide 10 horas de tu día, sino te pide 5 minutos. Entonces, claro, yo no puedo ser alguien radical y decir todo mundo tiene que hacerlo porque no lo sé, no conozco contextos aparte del mío, no vivo situaciones como otras personas, pero sí sé que muchas veces Séneca decía que no es que no tengamos tiempo, sino que lo desperdiciamos. Creo que el utilizar 5 minutos de mi día para buscar un espacio personal es más que suficiente para encontrarnos un poco en medio del caos y el ruido. Entonces, yo estoy de acuerdo con Witch, o sea, no controvierto esa situación social en la que vivimos, pero dejo esta precedente que es, no es la cosa la que nos afecta, sino cómo interpretamos la cosa. Y también puedo dejar de que no es que no tengamos tiempo, sino que lo desperdiciamos. Yo creo que sería chévere que ustedes en los comentarios nos cuenten qué piensan respecto al tiempo, cómo cuidan su tiempo. A mí algo que me hace evaluarme mucho a mí misma respecto al tiempo y a esto de estar conmigo misma es cuando me sale el reporte de cuántas horas duré en el teléfono. Y es un huevo de tiempo. Entonces, sí, me gustaría que la gente nos contara cómo, en qué emprenden su tiempo libre, cómo tienen esos espacios para ellos mismos también. Y sí, porque, digamos, a veces yo me doy espacios a mí mismo, yo acá toda chisme time, pero, digamos, entonces en el gimnasio, pero aún sigo conectada al celular, por ejemplo. Entonces ahí es también como, digamos, yo que tengo la posibilidad de hacerlo, porque sé que no todo el mundo puede, ¿cómo podemos cuidar nuestra calidad de tiempo solos? O sea, digamos, ¿qué recomendación nos darías tú ahí, por ejemplo? Para una persona que, digamos, si tiene el espacio de darse un tiempo, pues, o sea, lo que les digo, también es que yo trabajo con redes sociales, o sea, tengo que estar mucho tiempo, pero si mi tiempo en teléfono a veces son 6 horas, por ejemplo. No sé si alguien tenga más, pero a mí eso es lo que me marca 6, 7 horas. ¿Qué son? ¿Team Chimu o Team Witch? Es, Team ganador, o sea, Team Witch. es que es eso, o sea, cuando uno se da cuenta que desperdicia su tiempo, es cuando se hace esos cuestionamientos que está haciendo Witch. Porque al final uno puede quejarse y decir que su contexto es una mierda y estar toda su vida así, toda, en absoluto. Y si hacemos algo diferente, ¿qué pasa? Si esos 5 minutos que yo solo le estoy pidiendo para que usted medite y respire, los utiliza en lugar de levantarse y ver 10 minutos su teléfono, porque eso es lo que hace una persona normalmente, ¿qué me puede decir? ¿Cuál es la excusa ahí? Que no tengo concentración, que no puedo hacerlo, que no lo voy a hacer porque es difícil. Entonces, cuando uno empieza a generar y fabricar excusas sobre lo que puede controlar, es cuando la vida al final se vuelve una situación sin control. Es importante decirlo, saliéndonos mucho de este tema de las circunstancias que vive cada ser humano, porque es inherente a la humanidad el entender que usted es diferente a mí y que lo que usted vive no se va a equiparar a lo que yo vivo. Y algo muy controversial, es decir, todos tenemos las mismas 24 horas del día, otros con mucha más carga que algunos, otros sin tanta carga. Pero lo importante de entender ahí es cómo estamos aprovechando nuestro tiempo. Por ejemplo, el 5 minutos en soledad sin hablar y sin distracciones, ¿le va a quitar todo su día? ¿O le va a impedir disfrutar con sus hijos o su familia? No sé. ¿Team Witch o Team Chimp? Me hace quedar re mal, Team Witch o Team Chimo. No, pues yo digo, o sea, es interpretación. Al final, yo no tengo la verdad absoluta y yo sé que Witch tampoco la tiene, pero son dos posturas controversiales al final, porque yo puedo decir,
tienes una vida difícil, tienes un trabajo horrible, te toca pasar tantas horas en Transmilenio, pero no tienes 5 minutos. ¿A qué le estás dando energía? Y Witz dice que no podemos simplemente decir que tenemos el tiempo porque todo nos ocupa. Entonces, ahí ya cada quien lo interpretará, cada quien nos funará a su manera, como sea. Pero son dos interpretaciones. Siguiente pregunta es, ¿qué realmente es lo que nos asusta? ¿El monstruo que está afuera o lo que nos va a hacer realmente? Yo creo que lo que a uno realmente lo pone en contradicción o en huida o ataque no es lo que va a pasar, sino lo que uno piensa. Lo que estaba diciendo ahorita es muy importante. Al final, ¿en dónde está enfocada nuestra energía? En tomar, bueno, en solucionar la situación o en escapar de la situación. Entonces, todas estas reacciones ansiosas hacia lo que vamos a hacer simplemente son un intento de predecir el futuro del cual no tenemos ni idea qué va a ocurrir. Yo en muchas ocasiones he hablado sobre cómo eventualmente el malestar es generado por las ideas que tenemos de lo que va a ocurrir y no nos enfocamos en el presente y en lo que vivimos. Por eso es tan importante comprender esta situación del silencio, porque una mente desorganizada va a estar llena de ruido, pero si logramos dominar todo ese asunto interno lleno de cosas difíciles de interpretar, muy probablemente voy a tener en control mi ruido interno y voy a poder tomar decisiones mucho más saludables. Bueno, respecto a esta pregunta, ¿qué es lo que más nos da miedo? Yo siento que, y lo llevo más a un contexto no tanto de terror, sino como a nuestro día a día. Y nos da mucho más miedo las cosas que no han pasado, o sea, la infinidad de posibilidades que pueden existir sobre una misma situación, más allá del problema real. Pasa, no sé, como que en un momento hiciste algo que no debiste hacer y luego te imaginas 20.000 regaños de tu papá, por ejemplo, de tu mamá, y al final puede que la realidad sea totalmente distinta o que sencillamente nunca pase nada. Pero es más allá del monstruo y más allá del problema, creo que nosotros mismos también podemos llegar a hacernos muchísimo daño con nuestros pensamientos. Y no estoy de acuerdo con lo de la mente desorganizada porque yo siento que a veces mi mente es un poquito así. Pero en la medida de lo posible trato de organizarla de la mejor manera posible también. ¿Por qué no estás de acuerdo con la mente desorganizada? Porque yo soy una persona creativa y la creatividad para mí implica tener un poco de desorden. No todo puede ser tan exacto, sí, tan exacto. Porque nada en la vida es exacto y porque las ideas tampoco pueden llegar a ser exactas. Entonces por eso discrepo un poco de tu opinión sobre el orden. Para ti el orden es importante, para mí no tanto. Ahí va la perspectiva. Jamie dice que el orden no es importante porque ella es desordenada. Entonces, Yo no soy desorganizada. No vamos a debatir frente de todos nuestros televidentes aquí. todos, 20. Dos personas. No soy una persona desorganizada, mi mente funciona diferente a la tuya. Tenemos distintos conceptos del orden. Yo no siento que sea algo estándar, la verdad. Yo sí siento que el orden tiene que ser orden, por eso se llama orden o si no se llamaría desorden. Es una invención del ser humano. Las mentes creativas también trabajan ordenadas. Sí, pero yo no soy esa mente creativa. Eso es un debate sin sentido, porque al final... Déjenos sus comentarios, Team Chimu o Team Witch. ¿Tú por qué crees, Daniel, desde tu perspectiva y desde tu conocimiento, que hay gente que ama el terror y hay otras personas que no lo soportan para absolutamente nada? Vamos un pedacito y lo probamos. No sé si ya... Pues primero porque hay gustos, o sea, hay gente que le fascina el asustarse porque hay un disparo de adrenalina muy grande cuando uno ve una película de terror. Obviamente hay que saber diferenciar el miedo real versus el miedo que nos crean, pues, por entretenimiento. ¿Tú recomiendas, digamos, un niño debería o no debería ver películas de terror? Desde mi perspectiva personal, no. O sea, ¿por qué? Primero, en mi experiencia personal, yo me asusté mucho con películas de terror. Empecé a creer que esto era real porque la mente de un niño trabaja mucho más
concreto. Entonces, bueno, hay una teoría que explica por qué los niños trabajan bajo operaciones concretas. De Carl Jung, no, de Piaget, perdón, Piaget. El caso es que yo siento que un niño debe ver cosas más tranquilas, sin tantos saltos, ¿sí? Porque esto es una gran crítica a los dibujos animados, que tienen muchos saltos de escenas, tienen componentes que no entienden aún, colores, cosas así, música que eventualmente aún no están preparados para escuchar. Entonces, no. Mis recomendaciones, no, un niño no debe ver películas de terror bajo ningún concepto. Para continuar respondiendo la pregunta, hay que aprender a diferenciar del miedo real al miedo ficticio. El miedo real son cosas que nos enfrentamos día a día, como por ejemplo el Transmilenio. Y el miedo ficticio obviamente es ir a un cine a ver una película de terror que yo sé que me voy a asustar. Desde mi situación personal, no me gusta el terror de ningún tipo porque me asusto, Ujú. porque me parece irreal y me parece empezar a crear un mundo ficticio que no existe. Lo paranormal y toda esta vaina, yo soy un fiel, no seguidor, no. Lo paranormal, yo tengo mis oposiciones al respecto. Y mira con quién te casas. Sí. Entonces, no. O sea, simplemente el tema de el afrontar tiene que ver más con el terror real, simplemente. Y pues el terror irreal es entretenimiento. Yo no puedo juzgar a alguien que le guste o no le guste, simplemente es entretenimiento. Bueno, yo creo que hay quienes disfrutamos mucho del terror porque es chévere como esa emoción, como esa intriga, son buenas historias. Para mí el terror hace parte de la tradición oral también, de las costumbres, de muchas cosas muy chéveres, la verdad, que no puedo dejarlas de lado ante mi día a día, por decirlo así. A mí me encanta el terror. Con respecto a que los niños vean terror, yo siento que tampoco está tan chévere. Yo me acuerdo mucho que una vez vi una película y lo que dice Daniel es real, o sea, uno está muy, el cerebro es muy literal. Entonces digamos que para mí era como que todo lo que estaba pasando en esa película era 100% real. O literal, hay películas que dicen como basada en hechos reales. O por ejemplo, también nos encontramos con películas como La Bruja de Blair, que dice que lo grabaron como tipo falso documental y eso que mucha gente lo creyera y se volvió un tema que generó mucho revuelo porque mucha gente decía, es que esto es 100% real y qué terror. Entonces sí siento que hay gente que para los gustos, los colores, ahí está todo el tema de poder tener como el terror en general, pero también siento que es un tema de no es para todas las edades. En conclusión, sí, siento que el terror no es para todos, pero también es algo muy disfrutable y hay quienes nos gusta sentir la emoción de asustarnos. Al final, este es un tema que tiene muchísimas aristas. Yo creo que nos enfocamos en muchas más cosas que solo el silencio, pero dimos algunos tips importantes para reconocer cómo dominar el silencio, pero todo es una mezcla para llegar pues a un control mental, para también entender que el entretenimiento puede ser vital para su desarrollo como ser humano, sin importar que le digan está bien o está mal. No creo que tenga que existir esta dicotomía del bien y del mal, sino disfrute lo que usted tenga que disfrutar. Obviamente todo desde la moderación. Les invitamos también a que cuiden su mente, dense espacio para reflexionar, tengan cuidado con todo lo que consumen, en todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que observamos, puede marcar un antes y un después en nuestra salud mental. Se los digo yo como una persona que trata de cuidarse ante tanta cosa que mira y tanta cosa que ve de terror, porque podemos llegar a gastar mucho nuestra mente de escuchar tantas malas noticias o tantas cosas muy horribles que pasan. Entonces, nada, cuiden su mente, apliquen cosas que sean viables para ustedes de acuerdo a su contexto. Y nada, gracias por vernos. Si quieren ver el resultado de la receta y darse cuenta de cómo nos quedó el arroz paisa, los invitamos a seguirnos en Instagram porque allá vamos a estar subiendo el resultado final. Dele like a este video, compártalo, comente, haga todo lo que pueda para que llegue a muchas más personas y lo escuche quien de verdad lo necesite. Sigan a Wichi en todas sus redes, síganme a mí en mis redes y recuerden que una mente sana no nace, se entrena.